Hola, ¿qué tal, gente del internet? El día de hoy traemos un video bastante interesante, traemos la historia de los cómics y básicamente partiremos en esta historia de los cómics con uno de los equipos creativos más grandes de la historia, que vendrían a ser Stan Lee y Jack Kirby. Ya sabemos que en el video donde yo mencionaba que The Doom Patrol había sido antes que los X-Men, el día de hoy vamos a ver por qué los X-Men son tan importantes y qué ha traído a los X-Men a lo largo de la historia. Solamente veremos la época donde comenzaron, la época de los 60. Así que si a ustedes les interesa este tema, solamente dejen aquí abajo en los comentarios qué otro cómic les gustaría hablar. Entonces el día de hoy comencemos. Bueno, no podríamos empezar a hablar de historia de los cómics sin mencionar que ya tenemos un par de videos con reseñas de algunos cómics históricos, como vendría a ser de Watchmen, y también tenemos el video de V de Vendetta. Sin embargo, el día de hoy veremos uno de los equipos que no muchas personas saben el impacto histórico que ha tenido o las referencias históricas que tienen. El día de hoy hablaremos de los X-Men a lo largo de la historia. Soy el experto. El día de hoy me habló el Mr. G para que comenzara el tema con él, pero como me da hueva, lo dejaré a él solo. La época de los 60 fue una época bastante marcada para muchas personas. De hecho, fue una época donde estuvo la Guerra Fría, acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial y estuvo muchos eventos que trajeron a los cómics a cambiar. Bueno, para comenzar, antes de los 60, más o menos en la época de los 50, a los 1938 comenzó lo que vendría a ser la época dorada de los cómics, donde veríamos personajes como el Capitán América, veríamos personajes como Batman, veríamos personajes Wonder Woman, Superman, Hulk, los Cuatro Fantásticos y muchos de estos personajes. Sin embargo, también existirían los cómics especializados o cómics también de horror, de suspenso, de romance o de algunos otros temas. Entonces la gente no conocía los cómics simplemente porque salía un superhéroe, que es una de las cosas que hemos peleado en este canal, que la gente ya no vea los cómics simplemente por el hecho de que trae un superhéroe, sino por el hecho de la forma de arte que tiene. En ese entonces la gente veía todavía los cómics, este formato que tenían. Estos cómics orillaron a la gente a hacer una de las situaciones más extremas de todas. Pues usted lee cómics, señora. Pues eso está envenenando a sus hijos, que se está convirtiendo en el demonio Lucifer. Ay, pero ¿cómo así, doctor? Si los cómics no hacen eso. Sí, señora, tengo aquí mis estudios y aquí está el libro. No creo que comenzará una revolución básica para sacarlos de las mentes de nuestros pequeños. Sí, como escucharon bien, hace un poquito de calor y... La decisión de estas señoras fue tomar todos estos cómics y quemarlos. O sea, directamente tomaron los cómics de sus hijos y los quemaron porque este señor, este científico, psicólogo, dijo algo que suena muy parecido a la época de hoy en día, que dicen que los cartas de Yu-Gi-Oh son del diablo, que Pokémon es del diablo, que el anime es del diablo. Entonces, estas personas simplemente tenían miedo al poder que tenían las personas para contar historias. Entonces, se deshicieron de todos los cómics que tenían que ver con los segundos temas que les decía, no superheroicos, sino de los temas como suspenso, terror, romance, porque los niños estaban siendo absorbidos por el demonio, se estaban convirtiendo en algo que ya no iban a poder tener enfrente las señoras. Quemaron estos y llevó a la industria del cómic al decline, ¿ok? Aquí comenzaron a quemarse, muchos de los cómics de esa época son considerados muy valiosos por eso, porque empezaron a quemarse. Sin embargo, en esta época surgió una de las compañías más importantes del medio. Sí, estamos hablando de Marvel. Si ustedes quieren saber la historia de Marvel, también pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios para que en una próxima entrega hablemos de ello. Pero bueno, fue creado Marvel y trajo a estas dos grandísimas personas con ellos. Trajo a Jack Kirby y Stan Lee. Jack Kirby y Stan Lee crearon al equipo de superhéroes por excelencia, a los X-Men. Ok, ¿por qué digo por excelencia? Porque tienen un impacto histórico en los 60 bastante grande. Y ahorita veremos por qué. En esta época existían dos personas que peleaban por los derechos de los negros. Y estas dos personas son Malcolm X y también tenemos al famosísimo Martin Luther King. Ok,
Esta época fue muy marcada por esta generación que quería ser incluida, porque bueno, antes de eso los negros o las personas de color no eran muy bien aceptadas, todo era una familia nuclear, o sea, teníamos papá, mamá e hijos, y entonces también la comunidad LGBT luchaba por los derechos de ser un poquito más aceptados por la sociedad. Entonces, estas dos personas, Malcolm X y Martin Luther King, luchaban por el derecho de los negros. Ambos luchaban por el bien común de los negros, sin embargo, los dos tenían ideas bastante diferentes a lo que vendría a ser el traer a los negros dentro de la comunidad blanca, ¿ok? Martin Luther King dio un discurso bellísimo donde él decía que tiene un sueño. El sueño era que todos conviviéramos con todos, que viviéramos felices y que estuviéramos conviviendo felices. Mientras Malcolm X decía que nunca podíamos juntarnos, que de hecho teníamos que tener dos sociedades distintas, la de la gente negra y la gente blanca. Esto me suena bastante a dos personas importantísimas en los cómics que vendrán a ser, así es, Magneto y el Dr. Charles Xavier. Ellos dos tenían las mismas ideas acerca de los mutantes. Los mutantes fueron creados como esta raza que son los mismos que los humanos, sin embargo son diferenciados de ellos porque tienen el gen mutante activo. Entonces aquí tenemos la primera de todas y cada una de las referencias que tienen los X-Men a lo largo de la historia. Martin Luther King, que vendría a ser el Profesor X, que tienen la idea de que todos podemos convivir con todos o que tenemos que enseñarnos a convivir juntos, y Malcolm X, que es lo mismo que Magneto, que tienen esta idea de que no podemos juntarnos y que deberíamos de tener una superioridad unos contra otros, o algo así como vendría a ser en los cómics Magneto. Bien, todo este tema revolucionario de los X-Men lleva todos los años. De hecho, si compras cualquier cómic, cualquier saga de cómics, lo más seguro es que encuentres una época donde está tocando los X-Men a lo largo de la historia. Porque, bueno, ustedes creían que Civil War había sido el primer cómic que había pedido a los superhéroes licenciarse. Sin embargo, antes de eso estuvieron en los X-Men licenciando muchísimos mutantes, porque bueno, el gobierno quería tener control bajo los procesos que tenían los mutantes y querían exigirles, entre muchas otras cosas, que no se pudieran reproducir tan fácilmente como los humanos. Y todo esto que estamos hablando suena como que podría pasar en la vida real, y pasa en la vida real. Esto pasa con las personas LGBT. Ellos no tienen ya derecho a casarse en algunos estados por el mismo hecho que estamos diciendo. Quieren mantener, por ejemplo, las adopciones fuera de ellos y muchas otras cosas que están pasando. Entonces, aquí pasa esa situación que pasa en la vida real, una licenciación de personas con capacidades distintas o con superpoderes en el caso de los X-Men. También pasa el hecho de que existe una de las propuestas, que es la misma que mencionábamos, que hace que la gente comience a cazar a los mutantes, que es lo que pasa desde el futuro pasado, ¿ok? Los X-Men pelean contra el gobierno para tener derechos, y al mismo tiempo el gobierno lucha contra ellos, y generan esta clase de controversias que generan muchísimos grupos de choque en todo el mundo. Entonces, los X-Men vendrían a ser este tema súper interesante. De hecho, un análisis de los X-Men a detalle sería muy importante que se hiciera. De hecho, ya existen algunos por parte de algunos estudiados. Llegamos al punto culmine, cuando Magneto tiene razón, o Magneto was right. También Cyclops was right. Ambos tienen la idea que tiene Malcolm X de que no podemos convivir juntos, y esto trae un sinnúmero de ideas que al mismo tiempo se contrastan con las otras del profesor Charles Xavier. En el mundo real pasa exactamente lo mismo. Las lesbianas que tienen sus grupos de choque, que les llamamos feminazis, los grupos como este no dejan que otros grupos interactúen con ellos, y tratan a Malcolm X como su punto de referencia, a pesar de que lucha con otros, por otros ámbitos. ¿Y por qué? Por el mismo hecho que les estoy mencionando, por el hecho de que no podemos convivir juntos y que tenemos que tener una igualdad no igual, por así decirlo. O sea, tiene que haber un grupo que sea superior al otro, y tiene que ser por algunas situaciones por ahí. En la época de los 60 existía muchísimo esto. Mohamed Ali, con el hecho de que él comenzó a ser de otra religión, por el hecho de que él sentía que había sido corrompido por los blancos, él comenzó a hacer un montón de propaganda de este culto. También estuvieron los Beatles, que estuvieron viajando con esto de los hippies o de la historia hippie. Muchísimos temas que fueron conllevando al hecho de que los X-Men fueran como son. Actualmente los X-Men tienen muchísimos personajes con diversidades culturales enormes. Tienen, por ejemplo, a la reina de Wakanda, tienen a Storm, tienen también un personaje que es gay,
y tienen entre muchas otras historias donde ellos luchan por la revolución, luchan por sus derechos, buscan el hecho de que los mutantes sean iguales que los seres humanos, como en muchísimos de los cómics que hemos visto, como en muchísimos de las series, por ejemplo la serie animada de los 90 que te llevaban a días del futuro pasado, que eso es como que lo más importante en este mundo, viene a ser todas y cada una de las revoluciones contra el gobierno después les da la pauta para que ellos comiencen a trabajar, y al mismo tiempo el gobierno va quitando personas en puestos claves y va dejando a los mutantes gobernar. Entonces aquí tenemos muchísimo arte de historia. Si ustedes ven desde los 90 los X-Men, pueden ir checando cada una de los paridades que tienen con la historia. Tienen la paridad, por ejemplo, de lo que les mencionaba de la época de los 60. Tienen la paridad de que existen este tipo de regulaciones con la gente distinta. Tienen la paridad de que también en el hecho de los X-Men surgen personajes que son tomados como extremistas o como personas que ya no son bien aceptadas. Por ejemplo, los musulmanes en la época actual, ya cuando vemos un musulmán todo el mundo pensamos que son personas que son muy explosivas, por así llamarlos. Son personas que son terroristas. En el caso de los X-Men existen grupos que son terroristas, como por ejemplo en la última saga de Uncanny X-Men, aquí donde tenemos a Cyclops, que estamos buscando lo que vendría a ser la igualdad de derechos o algo así. Tenemos otros grupos como vendría a ser los Inhumans, en el caso de Inhumans vs X-Men. Este caso es uno de los más importantes de toda la historia, porque bueno, en la época de los LGBTs existen dos grupos, los grupos que son de la tercera generación, que vendrán a ser estos que simplemente buscan estar en el superior de los demás, y los de igualdad de género. Entonces aquí también tenemos un tema bastante interesante. Sin embargo, tú tienes que ir considerando cuál es cuál y ir viendo todos y cada uno de los personajes que va absorbiendo esta época de los X-Men. Entonces, si vemos, la historia de los X-Men es bastante rica en esto de las revoluciones, tiene bastantes giros argumentales interesantes, y ustedes pueden checar cada una de las paridades que tiene con el mundo real. Esto vendría a ser la primera parte de cómics en la historia, con esto de los X-Men en los años 60. Si ustedes quieren escuchar de alguno de sus superhéroes favoritos, analizándolo a la historia y ver las paridades que tiene con la historia, déjenlo aquí abajo en la caja de los comentarios. Si no les gusta este video, váyanse a ver tops de cómics, o también pueden ver algún otro niño con hype con algún tráiler de videojuegos, algún tráiler de películas, o pueden ver a cualquier niña hablar desde temas que no conocen. Nosotros somos Geekstamina y ustedes saben que estamos en el camino de esto de ser geeks. Bueno gente, el día de hoy terminamos con esto de lo que vendría a ser historia en 20 minutos más o menos que llevamos aquí. Tratamos de ser lo más explícitos posibles porque el hecho es que trae muchísimo tema, trae horas y horas de plática y de esto que vendrá a ser el tema. Si ustedes quieren que veamos un poquito más la historia a detalle de cada uno de estos temas, ustedes podrían tener la palabra final de si continuamos con este tipo de videos, siguiendo con los X-Men, viéndolos un poco paso a paso, porque ahorita los hablamos bastante rápido en este tiempo que tuvimos juntos. También si ustedes quieren algún otro personaje, como ya les mencionamos, déjenlo en la caja de comentarios y nosotros atenderemos su petición. Ustedes saben que nosotros somos un canal pequeño, no tenemos muchísimo presupuesto para hacer este tipo de cosas. Sin embargo, lo hacemos con muchísimo cariño para ustedes. Sin más por el momento, den like, suscríbanse y dejen un comentario aquí abajo. El nivel